La carrera de la mujer Central Lechera Asturiana llega a Valencia, la ciudad del running, con el mismo objetivo con el que se fundó hace 22 años, fomentar la práctica del deporte femenino, unir a mujeres en torno a causas reales y demostrar que el deporte también transforma vidas. En Feria Valencia, las participantes han recogido el dorsal, la camiseta Oiso y la bolsa de regalos durante una jornada en la que también han podido visitar los stands de los proyectos solidarios. Desde la Asociación Alana estamos aquí en la feria con motivo de la carrera de la mujer, desde el programa de Insertas Dona, que es un centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, realizamos nuestra aportación. Es la primera asociación que hay de melanoma uveal porque somos muy poquitos pacientes y esperamos poder seguir dando visibilidad a este tipo de cáncer y acompañarles en todo su proceso. Año y medio después de la Dana, muchos municipios valencianos siguen reconstruyéndose. La carrera de la mujer continúa su compromiso donando por segundo año 1 euro por inscripción a la Fundación Horta Sud. Queremos dar las gracias por cada iniciativa, por cada apoyo, por cada aportación que se hace. Hay que trabajar por esa reconstrucción social y emocional de la comunidad, de la sociedad. Taller de autodefensa femenina, masterclass de halterofilia, zumba, latino o barre son algunas de las actividades organizadas en la Feria de la Corredora. Hemos venido aquí para intentar acercar el deporte a la mujer. El deporte te va a dar salud, te va a liberar del estrés y sobre todo te va a ayudar a socializar. Se crea una energía que no se puede explicar, es que es emocionante. Esta actividad que se llama el Dragon Boat, que es un piragüismo colectivo, permite de prevenir y de mejorar el linfedema a las personas que han tenido un vaciamiento axilar. Respiras aire puro, haces deporte y haces muy buenas amigas y lo pasamos muy bien. Me gusta también mucho el ambiente de las carreras y más, que somos todas mujeres y que estamos apoyando algo muy importante. De una manera solidaria luchamos todas por esto tan bonito. El domingo, las más de 6.000 mujeres participantes iban llegando a la zona en la avenida Ingeniero Manuel Soto. Este año, el homenaje de la Marea Rosa en línea de salida ha sido para Mireia Cabañés, subcampeona del mundo de surf adaptado. El deporte ha jugado un papel fundamental en mi vida, ya no solo desde chiquitita porque me lo pasaba bien, luego la rehabilitación, sino a nivel anímico, psicológico y sobre todo social. Así que estés en la situación que estés, si estás en una situación complicada o simplemente no has encontrado tu propósito en la vida o eres feliz, que también se puede, te invito a hacer deporte, a venir a eventos como este, porque es que te vas a volver a casa con un chute de energía que vas a querer correr todos los días, hacer piña, hacer campeonatos. Y es que el deporte es vida, el deporte es felicidad. Es verdad que el primer kilómetro lo hemos hecho muy rápidas, yo he salido muy disparada y bueno, hemos ido juntas hasta el 3, casi el 3, hemos ido Argentina y yo, codo con codo. Las valencianas han inaugurado el nuevo recorrido urbano de 5 kilómetros con meta junto a Lies Isabel de Villena. Todas ellas han corrido con el 016 en el pecho, el servicio telefónico de atención a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, un recordatorio que la carrera de la mujer mantiene edición tras edición para que el running también sea un acto de compromiso.
Como todos, las mujeres somos valientes y emprendedoras y hacemos lo que sea necesario. Ahí ves que hay voluntad y ganas y sobre todo hay compañerismo y unión, que es lo más importante. Pues la carrera la verdad que muy bien, desde el principio hemos hecho un grupito muy reducido y cada vez nos hemos ido estirando más. Creía que las de delante iban a pinchar un poquito, entonces yo he aguantado a mi ritmo súper constante y el resto se ha ido cayendo y yo he aguantado a mi ritmo todo el rato, así que así es como he llegado a mi tercera posición. Ya hemos marcado distancia y la verdad es que la carrera se ha ido estirando, entonces ya se han determinado las posiciones. Ella iba primera, yo iba segunda y pues nada, ya ha sido los metros finales, lucharlos lo que se ha podido y acabar con fuerza. Este año en que ACNUR cumple 75 años protegiendo a las personas refugiadas, miles de corredoras han dedicado en Valencia 1 kilómetro a las mujeres que se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Es un gesto pequeño con un mensaje enorme. No están solas. Entre ellas, Aminata Souko, de origen maliense y fundadora de la red Aminata en Valencia, centrada en apoyar a mujeres refugiadas supervivientes de mutilación genital femenina. Hemos cruzado fronteras, obstáculos, hoy estamos aquí para correr con muchas mujeres. Correr es un acto de libertad y juntas somos imparables. Pues la verdad es que es una carrera muy bonita, yo siempre lo digo, por eso, porque se le da visibilidad a las mujeres y porque hay un ambiente muy bonito, muy familiar, muy positivo y como de mucha fuerza. Todas las mujeres vienen aquí con alguna historia detrás y eso es muy chulo. Y aquí te das cuenta de la energía que transmitimos todas las mujeres, cada una por su motivo particular. Hay que luchar, hay que estar todas juntas y nada, y eso mucho ánimo a todas las mujeres. En 2025 se superó la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. Este 2026 el objetivo sigue siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades y mantener un compromiso social que abarca causas vinculadas a la salud femenina, la lucha contra el cáncer, su investigación y prevención y los derechos de las mujeres frente a la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas. Hoy estamos aquí en la carrera de la mujer por potenciar el deporte femenino, que a mí me parece una manera maravillosa de apoyar que las mujeres estemos cada vez más en nuestro sitio, que tengamos nuestro espacio y que seamos capaces de reconocernos como personas fuertes que somos. Hasta aquí la carrera de la mujer Central Lechera Asturiana de Valencia. El día 21 de junio nos vemos en Gijón y tras el parón veraniego volveremos con las citas de A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona.